Buenas tardes. Quería agradecerles por venir esta tarde, a pesar del frío intenso, a esta presentación de nuestro libro de propuestas, esta edición que es la sexta ya de libros de propuestas que hace Libertad y Progreso. Le hemos puesto un título y el título es El camino hacia el cambio, el caso argentino, porque lo que pretendemos en este libro es un poco mostrar lo que ha sucedido en este año y pico de gestión del actual gobierno y bueno, proponer qué cosas más hay que hacer hacia adelante. También quiero agradecer a Dulcema por habernos prestado nuevamente su casa para esta presentación de nuestro libro de propuestas y particularmente a su equipo, que siempre ha sido muy amable, cordial y nos ha brindado su colaboración desinteresadamente. Realmente muchas gracias. Y también quiero agradecer a Motormax y también a Grimoldi, que son los sponsors que han hecho posible que podamos organizar este evento. Como les decía, este libro que vamos a presentar ha sido el trabajo de muchos años, desde 2011 que venimos elaborando estas propuestas y han participado investigadores, miembros del equipo y también los consejeros académicos de Libertad y Progreso. Pero quiero resaltar la labor que ha tenido, la importancia que ha tenido para que hayamos tenido todas las propuestas que para poder leer en el nuevo libro, pero además todas las propuestas que se han elaborado a lo largo de estos 14 años de vida que tiene Libertad y Progreso. Particularmente esto es gracias al liderazgo de Manuel Solanet, que es el director de políticas públicas, ¿no? De Libertad y Progreso, y en particular en este libro que tienen afuera para si alguien lo quiere tener y leerlo. Quiero también agradecerle a Franco Marconi, ¿no? Que ha sido un puntal para que este trabajo lo hayamos tenido en tiempo y forma. Hubo que correr mucho. Bueno, gracias Franco por tu aporte en ese sentido y en ayudarlo muchísimo a Manuel. Vamos a tener un panel, ¿no? Que ya está aquí, los pueden dar. Hemos invitado a Diana Mondino para que comente un poco estas propuestas, cuál es la visión que ella tiene y sus aportes. Diana Mondino ya la conocen, fue canciller de la Argentina durante esta gestión y también es docente de esta casa, de Lucema. Claudio Suchovicki también es muy conocido. Hoy preside el BIMA, es un economista que lo han visto 1.000.000 de veces en los medios, un excelente economista y además persona, debo aclarar. Bueno, está Agustín Echevarne, director de la Fundación, director general de la Fundación Libertad y Progreso, y bueno, y el autor del libro, el que ha organizado esta tarea fenomenal, este libro, que es Manuel Solanet, ¿no? Director de nuestro consejo académico. Y como le decía, desde hace 14 años que nació Libertad y Progreso, nos parece una eternidad visto para atrás, pero debemos ser de las fundaciones más jóvenes de la Argentina, más allá de la fuerte presencia que hemos tenido en los medios y fundamentalmente esto es porque nos impusimos allá en 2011 ser quienes batallemos, quienes estuviéramos en todos los medios masivos de comunicación con altísimo perfil y además con una enorme perseverancia en el trabajo en las redes sociales para impulsar las ideas de la libertad, ¿no? Estas ideas que yo creo que están cada vez impregnándose más en nuestra sociedad y nosotros hemos puesto, estoy convencido, algún granito de arena en ese sentido con nuestra labor.
Hoy tenemos un gobierno que comparte esos lineamientos, esas ideas, y eso nos da una enorme posibilidad, ¿no?, de poder colaborar con ellos, cosas que efectivamente estamos haciendo, y además participar activamente en los medios de comunicación y a través de las redes explicando este cambio. Increíblemente hay mucha gente que, incluso colegas míos, creo que no se han dado cuenta de que acá hay un cambio de rumbo que no se había dado antes, ¿no? Y que claramente va a tener sus errores, pero van a ser nuevos errores, no los errores de antes, porque el cambio de rumbo es digamos, es muy fuerte. Y bueno, y habrá que ver esos nuevos errores, cuáles van a ser las nuevas consecuencias que tendrá negativa y tratar de resolverlos antes de que las tengan, estar atentos, pero esto es un nuevo rumbo, ¿no? Algunos dicen que que no hay programa económico. Yo creo que se equivocan. Nunca vi en mis más de 30 años de analista económico un programa económico lanzado con más detalle. Y se lo puedo demostrar. Si ustedes se ponen a pensar que en cuanto asume este gobierno, anuncia que no va a gastar más de lo que le ingresa, contra todos los pronósticos, incluso los míos, cuento, no gastó más de lo que le ingresa, y más, gasta menos de lo que le ingresa. Otra cosa que también anunció es que no se iba a financiar más al Estado desde el Banco Central, cosa que se cumplió cuando muchos pensaban que no se iba a cumplir. Otra cosa que también tienen que recordar es que se mandó, se instrumentó un mega DNU, ¿no?, en enero, en el cual había una infinidad de regulaciones y de transformaciones, reformas estructurales que se podían hacer, según suponía el gobierno, por DNU, y era enorme la cantidad de cosas que allí figuraban, si se lee, que era lo que iba a hacer este gobierno, ¿no? Es cierto que después parte de ese DNU quedó frenado en la justicia, pero bueno, esto es una democracia republicana y está bien. Habrá que defender lo que se pueda en la justicia de ese DNU, y si no, ir al Congreso, que será el siguiente paso, supongo yo, ya el año que viene. También estuvo la ley bases original, ¿no? La primera ley bases, que era enorme proyecto, es cierto, no pasó. No pasó, el Congreso hubo que retirarla, hubo que mandar una nueva ley bases más light, y salió mucho más diluida todavía, ¿cierto? Pero si leen la ley bases original, ahí está también muy detallado lo que este gobierno pensaba hacer o proponía hacer para la Argentina. Y esto es una democracia republicana, gracias a Dios, bastante cascoteada, por otro lado, por tantas décadas de populismo, pero sigue siendo una democracia republicana, y en una democracia republicana los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes. Y son muy pocas las leyes que puede cambiar por DNU y en determinadas circunstancias un presidente. Y después están las facultades delegadas que a este gobierno también le cedieron desde el Congreso, pero muchas menos de las que le cedieron quizás a otros gobiernos que no encontraron semejante papa caliente, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede en el marco institucional, y eso también lo quiero rescatar. Lo quiero rescatar porque claramente acá se ha respetado siempre el marco institucional. Si un juez dice esto no se puede hacer, se sigue el trámite judicial y no se hace. O sea que ahora habrá que ver cómo votamos los argentinos hacia adelante en octubre, como para que, en definitiva, desde el Congreso se puedan cambiar aquellas cosas que con las facultades delegadas, que dicen la semana que viene, no se podían hacer y por lo tanto no se hicieron. Y ahí, en esa discusión que se viene seguramente en el Congreso en el futuro, y los cambios que no se pudieron hacer, si alguien pensaba que décadas de
destruir un país iban a ser resueltas en 1 año y medio, me parece que se equivocó. Yo cuando entré al cuarto oscuro, en ninguna boleta lo vi a Harry Potter, a Mandrake, David Copperfield, eran todos seres humanos, y los seres humanos resolvemos los problemas con esfuerzo, sacrificio, apretando los dientes y con tiempo, ¿no? Paso a paso. Y en este tren vamos a seguir colaborando en este proceso con la Argentina y con el gobierno. Parte de este libro está hecho para eso, para presentar lo que falta por hacer, más allá de analizar lo que ya se hizo, presentar nuevas propuestas, y estamos preparados también, y en parte en algunos de estos temas ya los estamos tratando en este libro, pero se vienen discusiones luego de resolver la urgencia económica, se vienen discusiones mucho más importantes en la realidad, ¿no? Salud, educación, defensa, justicia, cómo reconstruimos la calidad institucional tan dañada que tenemos en la Argentina. Y bueno, y ahí nos van a encontrar tratando de proponer soluciones para todos estos problemas en el gobierno, en el Congreso, y también actuando fuertemente como venimos haciéndolo en los medios masivos y también en las redes sociales, para convencer a la gente y a la dirigencia que estos cambios son necesarios para que los argentinos en el futuro tengamos más libertad y muchas más oportunidades de progreso para todos. Luego de la conversación, durante la conversación a la cual vamos a asistir, ustedes tienen allí un QR, pueden ir haciendo preguntas con ese QR para que después Agustín se las haga al resto de los panelistas. Y los invitamos en el segundo subsuelo, vamos a hacer un vino de honor. Así que bueno, esperamos que puedan asistir todos. Y les vuelvo a agradecer por haber venido a compartir este momento que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo. ¿Se escucha? Hola. Sí. Así que bueno, para mí es un placer estar aquí compartiendo este panel con 3 personas a quienes admiro. Con Manuel Solanet es el que le voy a dar inicialmente la palabra, es la persona, nosotros internamente lo llamamos el prosa, ¿no? Porque en realidad es el que viene trabajando en estas reformas desde hace más tiempo, hemos aprendido muchísimo con él, sigue liderando el equipo con Franco Marconi, que está allá arriba, que también es coautor del libro, pero les recuerdo simplemente que además tenemos detrás de esto el equipo de Libertad de Expresión, tiene 20 personas, pero además tenemos un consejo académico, que acá hay varios representantes del consejo, que nos han permitido hacer un montón de estos temas, porque estamos hablando de temas muy complejos, muy amplios, porque hablamos de temas de seguridad, de defensa, de educación, de justicia, ¿no? de temas institucionales, y por supuesto cantidad de temas de economía y demás. Y por supuesto Diana Mondino la conocemos todos y es un orgullo enorme siempre tenerla aquí. Además, gracias porque es la dueña de casa, también en la UCEMA, y que además han demostrado el compromiso de dar el paso, el compromiso y el coraje, ¿no? De dar el paso de ingresar a la función pública, y conoce además al gobierno desde adentro, así es que tiene una visión privilegiada de todo lo que ha pasado. Y con Carlos Echovich nos conocemos hace mucho tiempo. Yo vine a escuchar de eso. Y la verdad, yo lo admiro muchísimo, porque es una persona que tiene una capacidad de comprensión de temas muy complejos, y tiene la capacidad además de traducirlo de forma simple, con ejemplos impresionantes, que yo lo sigo admirando. Síganlo en Instagram, yo lo sigo permanentemente, y realmente soy un seguidor. Así que bueno, muchas gracias por compartir este panel. Y si querés, me encantaría empezar con lo siguiente. Yo creo que hay que entender primero de dónde venimos. Un segundo nos va a llevar, ustedes lo saben muy bien, pero solamente para repasar, luego de 8 o 9 décadas de destrucción de la Argentina de una manera fenomenal. Para mí una de las formas mejores de mirarlo es
comprender que Argentina tenía 47.000 kilómetros de ferrocarriles, que eran los mejores ferrocarriles del mundo, y eran un 10% de todos los ferrocarriles de toda la Tierra, cuando Argentina tenía un 0,5% de la población mundial. Cuando vemos el deterioro de la infraestructura, cuando recorremos las rutas en Argentina y vemos que hoy tenemos menos de la mitad de los ferrocarriles, que sin embargo, cuando se inunda la provincia de Buenos Aires, siguen viendo que las vías están por arriba y en cambio las rutas que construimos después muchas veces se rompen, como en La Picasa, las 7 y demás. Si miramos la educación, que era premios Nobel como Vargas Llosa lo mencionaban como una de las cosas más destacadas que tuvo la Argentina, y el último test de las pruebas Aprender del año pasado, que vieron que el 85% de los chicos que egresan, que son solamente la mitad, aún de los que egresan del colegio, de la secundaria, el 85% no tienen un nivel satisfactorio en matemáticas y el 58% apenas alcanza un nivel satisfactorio en lenguaje, en comprensión de texto. O sea que el nivel de deterioro de la educación es fenomenal. Simplemente muestro esos dos temas para ver todo lo demás que ustedes ya conocen. El colapso total del Banco Central que heredó este gobierno, una deuda que parecía impagable, y en cambio ahora está en una dirección de corrección, lo cual es sorprendente, pero más allá de ver de dónde veníamos, nos interesa ver qué piensa Manuel Solanet sobre qué pasó en este año y medio que llevamos aquí, y si nos puedes mostrar tu análisis, por favor. Lo primero que pasó es que recuperamos la esperanza. Yo creo que esto fue lo fundamental. Se vive un clima distinto, con muchos problemas, con ofensas por insultos, con una cantidad de disgustos y cosas que todavía no se han logrado. Pero si le preguntamos a la gente, y las encuestas lo dicen así, la palabra es esperanza. O sea, tenemos una perspectiva que no teníamos. Esto se refleja en índices, por supuesto, el riesgo país, que ha bajado de niveles astronómicos a un valor que todavía no es bueno, pero estamos acercándonos a eso. Se refleja en el combate a la inflación. Yo no digo que hemos vencido la inflación, todavía tenemos una inflación que en países civilizados es una inflación alta, pero teníamos una hiperinflación en la puerta, vos lo has dicho. Teníamos una situación inarreglable por cualquiera que intentara hacerlo, manteniendo los cánones con que se gobernó la Argentina en los últimos 80 años. El populismo quedó atrás, lo digo con convicción. Es una de las cosas notables que ha ocurrido en los últimos 15, 16 meses, el año y medio que llevamos con este gobierno. Es un gobierno políticamente incorrecto, y esto es una virtud. Es un gobierno que ha sido capaz de vetar una ley que se refería a aumentar el ingreso a los jubilados, porque eso mortificaba y podía dar por terminado la lucha contra la inflación. Es un gobierno que se animó a vetar la ley de universidades después de una marcha muy importante en la ciudad de Buenos Aires y en toda el país, con un tema que parece ser religioso, que son las universidades nacionales. O sea, hemos visto a alguien que está dispuesto a hacer cambios. Esa fue la sorpresa inicial. Cuando asume este gobierno, en poco tiempo conocimos un paquete de leyes, la ley de bases y el decreto 70, un decreto de urgencia, que parecía que estuvieran copiados del último informe que nosotros habíamos hecho en las propuestas nuestras. Por supuesto que no logró tener efectividad porque este gobierno, y ese otro rasgo, ha tenido que gobernar con una representación legislativa que no alcanza para ninguna mayoría y tiene que negociar con fuerzas afines y con fuerzas contrarias, y tiene que vencer un esquema corporativo que ha tenido la vigencia en la Argentina desde hace muchos años, sobre todo en la parte gremial, en la parte laboral. Pero creo que a pesar de eso, los hechos muestran que se ha logrado la reducción del déficit y la anulación del déficit y la obtención del superávit financiero, o sea, suficiente para pagar los vencimientos de la deuda, es casi un milagro. Los que hemos estado en el gobierno y hemos tenido que luchar desde adentro para lograr cosas infinitamente menos ambiciosas que esas, podemos confirmar de que esto es absolutamente milagroso. Y se necesita convicción y fuerza. El déficit fiscal desapareció y esto ha tenido todos los efectos que se esperaban, salvo uno que la oposición vaticinaba y que no se ha dado, que es una aguda recesión. Y esa es otra cosa que hay que destacar.
Ya tenemos índices positivos de actividad económica y perspectiva de crecimiento porque hay sectores que no se han reactivado y que lo están haciendo poco a poco. Este es otro milagro. Y el otro es la reducción de la pobreza, que viene atada a esta recuperación y a otro fenómeno que la gente no interpreta bien, que es la inflación. Es un impuesto que agrava a los más pobres fuertemente. Al anular la inflación hay más de 3 puntos del producto en beneficio de los que menos tienen, y eso ha sido una de las causas fundamentales de la reducción de la pobreza. Este es otro tema que hay que destacar. Y por supuesto que hay muchos. Yo traje 2 o 3 cuadros y no voy a tomarle mucho tiempo a mis compañeros de panel porque quisiera escucharlos a ellos. Pero esta parte de atrás. Bueno, acá simplemente destaco las fortalezas y los principales desafíos, porque como dije recién, los hay. Tenemos que, una fortaleza es la voluntad que manifiesta el presidente. No me gusta hacer personalismo, pero necesitamos una persona como la que tenemos, que tiene sus características, y no va a ser, acá atrás debería ser un psicólogo, pero tiene esas convicciones que no hemos visto en gobernantes de hace muchos años, por lo menos de acá, en este país. Y eso a nosotros nos da cierta tranquilidad de que no va a ceder en los principios fundamentales. Tiene otros problemas, pero no son estos. Hay un debilitamiento de la oposición política, eso es evidente. Se está produciendo una fusión entre las fuerzas de centro-derecha, que han entendido de que no podían actuar de forma dividida, y han comprendido además que no podían actuar con éxito si no hacían una fusión de ese tipo. Es otra fortaleza que tiene el esquema actual. Hay una relación directa con el gobierno de los Estados Unidos, muy directa, muy amistosa, si quieren, que mucha gente dice es una asociación que no debería ser, deberíamos estar alejados de parcialidades en el mundo, pero en este momento es una opción que nos parece a nosotros que es una opción correcta. Se ha logrado el éxito con la inflación y eso se autoalimenta porque produce fortaleza en la ejecución de otros planes, porque la gente empieza a creer que son necesarios. Y las debilidades son obvias. Hay una excesiva revaluación del peso, es una queja que estamos viendo por todos lados. Creemos que es inevitable que haya sucedido y creemos que esto no se va a corregir fácilmente, sino que lo vamos a tener por un buen tiempo. Pero vamos a tratar de proteger a la parte de otros aspectos de la economía que nos van a dar respiro. La debilidad parlamentaria es, como le dije recién, es obviamente un problema porque hay que negociar. Y en esa negociación quedan esmeriladas muchas reformas que deberían ser más potentes. Y hay conflictos políticos, situaciones desagradables o desgastantes. Hoy leía la carta de un amigo mío, Ricardo Frías, que hablaba de los insultos que el otro día utilizó nuestro presidente cuando el gobernador de Buenos Aires. Obviamente están de más. Yo creo que no ayudan, sino que quitan poder. Pero haremos lo posible, como estamos haciendo posible por nuestro cambio, de convencer al presidente que tenga una línea menos violenta en este sentido. Particularmente hemos visto que el periodismo se ha sentido muy ofendido, a veces con razón, más que a veces con razón, y ha generado un clima que no corresponde. Como bien decía Aldo recién, tenemos que estar respetando las instituciones. Esencialmente se están respetando las instituciones. No se ha cerrado la justicia, no se ha cerrado ningún medio de comunicación, de manera que a veces esa reacción que tenía el periodismo da una sensación de crisis aguda y riesgo para las instituciones. Pensamos todavía que no es así y no corresponden que sean llegados a extremos. ¿Qué es lo que nosotros creemos que se ha hecho, se ha avanzado, queda por avanzar? Ahí hay una lista, no voy a ponerme a leerla y tratarla, ustedes la van, ¿no? La están viendo ahí, la van a ver en el libro. Por lo que vamos ahí se han hecho muchas cosas, pero hay muchas cosas que quedan por hacer y otras cosas están en marcha. Hay muchos deberes que realizar, particularmente sostener el equilibrio fiscal frente a las provincias y municipios que no lo están practicando como los gobiernos nacionales es un problema. La reforma tributaria que no se ha realizado todavía en su totalidad es un problema. La reforma laboral que todavía tiene que enfrentar el enorme poder de los gremios
y los enormes vicios de la justicia del trabajo. Hay muchos temas que son deberes pendientes y que tenemos confianza en que se van a encarar, y Dios quiera que se encaren después de una fortaleza política que puede venir en medio de octubre con las elecciones que están en el medio término, que tan cerca. Y acá sí hay unos temas cuantitativos que vale la pena ver. Se refieren a cómo se redujo el déficit, y esto es un tema que nos parece vital entenderlo. El gobierno nacional redujo el déficit en un 5,1%. A esto hay que sumarle la reducción del déficit cuasi fiscal del Banco Central, que orillaba los 10 puntos. Otro tema bastante milagroso. Estos 5,1 puntos tienen un componente de por lo menos 1,7 puntos del producto, me refiero al punto del Producto Interno, que se hicieron y que se tienen que revertir. Son la licuación de salarios y jubilaciones, porque fueron aumentados a menos ritmo que la inflación, los atrasos de pagos, la paralización de obras y compras esenciales, particularmente la obra pública. De manera que hay que trabajar para que se alcancen los 9 puntos que nosotros proponíamos y que son alcanzables a nivel nacional. Faltarían alrededor de 4 puntos más, 1,7, alrededor de 6 puntos que hay que trabajar todavía. Se dan una idea de todavía el esfuerzo que queda por hacer. Y queda por hacer en varios rubros. La reforma del Estado, como vemos ahí, se puede bajar el doble de lo que se ha bajado. Privatizaciones, la reforma previsional, la reducción de subsidios y planes sociales. Cuando dice falta hacer, da la sensación que está acusando que tenía la responsabilidad solo y lo hicieron. Pero quiere decir que no quiero que se entienda así. Se ha hecho mucho y se ha hecho más de lo que no podía suponer en un año y medio. Hay 4 años de gobierno y hay tiempo para terminar estos temas y hacerlos. Espero que aquí está la verdadera lucha, y a eso va nuestro libro, para que no se bajen los brazos. Respecto a la reforma del Estado, que lo acabo de decir, que todavía falta hacer, nosotros venimos estudiando este tema hace muchos años, digamos, casi antes de que se hiciera nuestra fundación, hace 14 años, cada uno por su lado lo venía trabajando. Nuestro programa de reforma del Estado apunta a nivel nacional a una reducción del personal a 152.000 agentes. Al final de Alberto Fernández tenían 343.000, o sea, menos de la mitad. Ahora en este momento tiene 299, o sea, queda bastante por hacer. Ahí tenemos una segregación de cómo es la estructura de gobierno que nosotros proponemos en cantidad de órganos y niveles de gobierno. No entra en detalles, pero usted lo puede ver ahí. O sea, hay espacio para hacer. Particularmente hay temas fundamentales, por ejemplo, la duplicación de gabinetes. Nosotros proponemos volver a lo que fue un gobierno eficiente en Argentina antes de la década del 30, donde el presidente estaban los ministros y no había nadie en el medio. Esto se perdió en los 40 y se perdió definitivamente luego, y todavía no se ha corregido. Estoy dando un ejemplo de temas que faltan para que la reforma del Estado sea realmente eficaz. En un organismo descentralizado, un buen trabajo está haciendo Sturzenegger, que está suprimiendo, fusionando organismos descentralizados. Nosotros en nuestra propuesta tenemos 40, todavía hay 80 de los 150 que dejó Alberto Fernández. Y ahí tenemos una evidencia de los niveles de la administración. Nosotros proponemos que se suprima un nivel: presidente, ministro, viceministro, director nacional. Actualmente es presidente, ministro, secretario, subsecretario y director nacional. Además de que hay organismos entre el presidente y los ministros. Esto hace no solo a la reducción del gasto, sino al buen gobierno. No traje una diapositiva, pero tenía preparada para traerme, me olvidé de traerla, que es cómo era la presidencia de la Nación en el año 1920, 100 años atrás. Había 25 personas nada más. El presidente, el vicepresidente, un oficial auxiliar, otro empleado administrativo, 7 ordenanzas y los edecanes, y el chofer. Hoy hay 1.400 cumpliendo esas mismas funciones. O sea, hay mucha motosierra por delante todavía que hacer.
ahí va nuestro trabajo. Y como dijo bien Agustín, no solo estamos refiriéndonos a la economía, sino también a, a otros temas que implican gastos, y ese gastos que no se han realizado y que implican retrasos importantes. Hay un tema muy importante que hay muchas quejas, que es el de la obra pública. Es un tema que todavía no encontró la solución debida de cómo se pueden hacer obras públicas con capital privado. Se está empezando a hacer, pero es un tema que todavía está pendiente. Y hay otro tema que yo quiero marcarlo como un tema fundamental, que es provincias y municipios. El Estado Nacional es la mitad del gasto público, o sea, el gobierno nacional es la mitad del gasto público del país, el resto lo hacen las provincias y los municipios. Tenemos un sistema tributario que incluye un mecanismo de coparticipación federal de impuestos. Hasta el año 1934, cada provincia gastaba lo que recaudaba ella misma. El gobierno nacional tenía sus propios recursos, las provincias también. A partir de entonces se introdujo el sistema de coparticipación federal de impuestos, cuando nació el impuesto a los réditos, y esto se ha ido deformando y actualmente 2/3 de las provincias tienen mucho más de la mitad de recursos viniendo del gobierno nacional. Y hay algunas provincias que tienen hasta un 90% o más de recursos nacionales. Es decir, gastan con billetera ajena. Y esta es la mejor forma de que se gaste mucho y mal. Y cuando esto sucede durante muchos años se hace crónico. Y este es un tema que lo tenemos bien visto en este momento. La nación ha hecho un esfuerzo, como que estamos viendo acá, en las provincias no lo han hecho. Han sido forzadas a hacerlo porque el gobierno le ha retaseado las transferencias discrecionales, pero no lo han hecho en términos genuinos. Han apretado los gastos, pero no los han recortado. Este es un tema que tenemos pendiente y que lo consideramos de primera magnitud. Hay 3 temas pendientes gruesos. Culminar la reforma laboral, la reforma tributaria, incluyendo la cuestión de la coparticipación federal de impuestos, y, y el tema de la reforma del Estado, obviamente, para reducir todo lo que pueda gastarse hasta ahora. Más otros temas bastante importantes, pero vamos a dejarlo acá para que nos dé su opinión una persona que estuvo en el gobierno y que lamentablemente no está. Otra de las cosas que criticamos nosotros, los cambios de gobierno que no tienen razón de ser, no deberían haber sucedido, pero bueno, esto no quiero que haga ningún comentario, Diana. Pero quiero que... Si no, no está deja. Adelante, Diana. Bueno, muchas gracias, Manuel. Sí, yo estaba pensando también con Diana, si nos podés contar un poco también tu visión en este mundo tan complicado que estamos, ¿no? Un mundo donde hay una potencia en ascenso como China y una potencia tremenda como Estados Unidos, con una presidencia bastante particular, con características bastante sui generis, digamos, y un mundo que, bueno, acá está Felipe de la Valle, que alguna vez hemos tenido unas cuantas charlas sobre este tema y nos ha mostrado las dificultades que se presentan, pero me parece que ese puede ser tal vez una parte, no te quiero limitar en lo que quieras decir, puedes decirte de todo lo demás también, pero sobre todo me interesa eso, la Argentina, en la inserción de Argentina en este mundo tan complejo. La inserción, hola a todos, la inserción de Argentina en el mundo tiene que tener en cuenta todos esos cambios, pero también los cambios que se están dando per se, independientemente de las personas o las ideologías. El tema de las personas lo solucionamos fácil votando pelados de ahora en adelante, porque se ve que Milei o Trump o todos los podés identificar con Boris Johnson. ¿Lo decís por experto? Por todos. Lo que necesitamos es que cada uno en cada su sector, en su empresa, tenga conciencia de los cambios que están haciendo. Nos preocupamos muchísimo en la posibilidad de aumentar el comercio en un mundo que aparentemente se estaría cerrando o se está aislando o está tratando de querer armar dos bloques, que es algo que es francamente contraproducente. O sea, Argentina está en un mundo en donde podrías estar comerciando con prácticamente 200 países y esto de tener que elegir un lado suena absurdo. Suena absurdo. O sea, uno debería ser con aquel con el cual tenés más posibilidades de ganar la mayor cantidad de internaciones de dinero posible. Pero el cambio tecnológico también es otra cosa que no se está viendo mucho. Ustedes piensen, hace 30 o 40 años el negocio de la zapatería de la esquina sufrió mucho cuando aparecieron los shoppings. Ahora tenemos desde hace 15 años, pero sobre todo en los últimos 2, 3 o 4, el tema de las compras por internet y ahora encima que te vienen de Estados Unidos. Entonces, cuando alguien habla de, uy, si el consumo se cae o no se cae, hay que tener en cuenta que ha habido un cambio estructural en el mundo.
tenemos problemas políticos, tenemos problemas ideológicos, diferencias ideológicas, y tenemos un avasallamiento de toda la forma de trabajar que existía antes, de poder trabajar remoto, desde el nivel de educación que se necesita con los chicos. No es solamente comprensión de textos, que con lo cual nos hubiéramos dado por satisfechos hace 3 o 4 décadas. Hoy se necesitan otro tipo de habilidades adicionales superiores, con lo cual hemos perdido lo que tuvimos en la época de Sarmiento y nos falta poner muchas más. Entonces, la inserción de Argentina en el mundo tendría que, ya que estamos, hacer todo eso al mismo tiempo. Uno pudiera decir, tomando lo que acaba de mostrar Manuel, que uno puede ir modificando cosas o tomando el título en un camino hacia el cambio, pero podés hacer reformas y podés hacer una revolución. Y la revolución que se puede hacer desde el gobierno es limitada, porque tenemos una serie de condicionamientos, temas preexistentes, etc. Pero hay una ceguera o una inmediatez en tratar de ver un montón de temas que te impide ver la revolución que hay en el mundo de todo otro tipo de cosas, fundamentalmente tecnológicos. Afortunadamente Argentina está en un camino de tomar una decisión en donde se trabaja por los valores. Una defensa de Ucrania o de Israel o de algunos otros temas que están basados en que hacer las cosas correctamente. Una defensa de valores republicanos. Una conciencia de la necesidad de evitar en el mundo problemas gravísimos, que hay 40 países del mundo que todavía tienen muy grandes, pero los tenemos que introducir. Hay países en el mundo con inflación, hay muy pocos. La inmensa mayoría de los países del mundo no tienen inflación, a pesar de lo cual son muy pocos los que crecen. A pesar de lo cual son muy pocos los que tienen una juventud que se puede insertar en este mundo. Entonces nosotros deberíamos aprovechar este momento que tenemos en donde la lucha contra la inflación es el punto focal que tiene el gobierno para abrir hacia todos los otros temas. Desde el punto de vista de del sector externo, es la principal oportunidad que tiene Argentina. Y no solo por exportar más, sino por ver cómo trabajan los demás en integrarnos desde la movilidad de personas o de capitales a una cantidad de otros temas. Entonces, si uno tomara como puntal, una vez solucionado el tema de la inflación y que ojalá sea para siempre, lo que necesitamos es estar anclados en el mundo. Eso es algo casi más novedoso que luchar contra la inflación o eliminar el déficit fiscal. Argentina se cerró al mundo en 1914. Hay una anécdota que creo que alguna vez la comentamos, pero comienza la Primera Guerra Mundial y el tráfico marítimo que había era monumental en ese momento. Y para ir de un lado a otro, de la costa este o oeste, o para ir de Europa a Estados Unidos, o para ir de Europa a Asia, pues tenías 2 caminos. O pasabas por abajo de nuestra Tierra del Fuego, pasabas por Sudáfrica. Sin embargo, el 31 de julio de 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, con lo cual ese tráfico que necesariamente tenía que pasar para ir de un lado a otro y que de los cuales nos abastecíamos, se reduce. Y además, el 14 de agosto se inaugura el Canal de Panamá. Con lo cual, nunca más fue necesario volver a pasar por Argentina para ir de un lado al otro. Nunca más tuvimos 3 barcos por día que nos aprovisionaban. Nunca más pudimos mandar casi costo cero por el flete muerto que iba de un lado a otro. Nunca más. Y nunca nos dimos cuenta. Hemos pasado 110 años sin darnos cuenta de que Argentina se desenchufó del mundo, además de los problemas políticos, además de todas las otras cosas que tuvimos. Y eso es lo que podemos ahora. Tenemos una oportunidad, que no es mérito de Argentina, de reintegrarnos. Tenemos la posibilidad de comunicaciones en una forma totalmente diferente. Tenemos la posibilidad de trabajar con productos que antes en el mundo no eran tan necesarios como que sí tenemos ahora. Y tenemos la posibilidad de usar nuestros recursos, no solamente nosotros, sino el resto del mundo. Si no lo aprovechamos y nos quedamos solamente con la lucha contra la inflación, que bienvenida sea, estamos perdiendo otra vez otro tren. Ya digo, ya que perdimos los trenes, que tanto dije. Pero bueno, hace pena. Muchas gracias, Eva. Bueno, y a Claudio le preguntaría cómo ves la cosa, pero también cuáles son las cosas que más te preocupan o que más escuchás en tus conversaciones cuando estás dando charlas a los inversores internacionales y locales y demás. ¿Cómo ves esto? Bueno, hola a todos. Un honor y conozco a la mayoría de acá, pero del otro lado me da un poco de vergüenza estar yo sentado acá y con tantas personalidades que quiero del otro lado.
A ver si puedo sumar valor en tres cosas. Primero, voy a tu pregunta. ¿Quién de acá vio la película Relatos Salvajes? ¿A quién le gustaría ser Bombita Darín por un día? ¿Me dejás 2 horas ser Bombita Darín? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, hay uno que llegó a ser presidente. ¿Sí o no? Rompe. Malas formas. Pero hay gente que dice, ustedes también querían ser Bombita Darín. ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Podría? Yo no podría, porque no sé discutir, no me gusta, me siento incómodo. Eh, Nosotros hemos compartido programas, vos también, Diana, donde hay un momento que nosotros no entramos en esa, nos quedamos callados, no nos gusta eso, no nos gusta. No, embarrarte hasta ahí no. Bueno, necesitamos un Bombita Darín. Y creo que ese punto para mí es esencial en esa personalidad que también, cosas, las formas hace a la institucionalidad y entiendo que es un problema. Pero también me gusta ponerlo de ese lado. La segunda, quiero agregar algo a lo que decía Diana en un trabajo que me presenté, se lo di a un chico que se llama Federico Sandler, la otra vez que me gustó mucho, que es muy bursátil. Perdón que no quiero hablar un poco de bolsa. Son 6 horas. Lo resuelvo rápido. Mostraba cuando nace el automóvil, la industria que revolucionó todo en aquel momento. ¿Y cuáles son las acciones que más subieron? Ni Ford, ni General Motors, ni las automotrices. Walmart. ¿Por qué? Porque cambió el hábito de la gente, se fue a vivir más lejos, empezaron los hipermercados, empezaron la derivada de lo que dio las empresas automotrices. Después vino la revolución, si quieren, los 2000, Wi-Fi. Y fueron Cisco, IBM. No. Netflix, Google, Meta. Sin Wi-Fi no tendría nada de eso. Es más, creo que hoy queremos terminar temprano, no por los vinos, sino porque no tenemos señal acá abajo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede vivir uno sin señal? Y ahora viene el desafío que decía Diana, inteligencia artificial. Porque yo no sé cuántas más reuniones va a haber de esto, esto decía un profesor mío. Porque vamos a poner la pantalla y ¿qué contestaría Solanet ante esta pregunta? ¿Y Adam Smith? ¿Y David Ricardo? ¿Y Marx cómo lo interpretaría? Porque yo puedo enseñar solo mi track record, lo que sé. Pero ahora tengo acceso y democratiza un montón de información. ¿Estamos preparados para ese cambio? Este ejemplo siempre usamos para explicar interés. Es una obviedad. Perdón, me siento irresponsable contándole a ustedes esto porque lo aprendí de ustedes. Pero si yo agarro 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. La mejor manera de explicar interés compuesto. ¿No? ¡Bum! Bueno, esto fue la tecnología en los últimos años. Yo el otro día, usando IA, mandé a hacer un trabajo, un PowerPoint, que le salía mejor que a mí. Poneme los hitos de la carrera de Nadal, porque quería mostrar un tenista que haya jugado del 98, el único que encontré, o desde el 98 hasta el 2005 que se retiró. Y cómo fueron naciendo las empresas tecnológicas. Entonces, él debutó en el 98 y nosotros estábamos con compañías que ya no existen más, como BlackBerry. Bursátilmente, Google nace en el 2005, Facebook en el 2013. Y Nadal jugaba y ganaba. Pero el efecto exponencial de los últimos años hace que dentro de un año, creo, vamos a hablar de otros temas. La velocidad del cambio, 2, 4, 8, 32, es mucho más importante que la aceptación, que la sociedad esté preparada y va a traer conflictos. Porque va a haber una parte conflictiva. Y a tu pregunta de lo que me preocupa es, yo estoy usando mucho este ejemplo, perdón, que estoy repitiendo mucho, esto es como un paciente que, perdón, el ejemplo que voy a dar, si mil disculpas, que a una pariente le agarró un paro cardíaco y viene el médico y lo salva con el desfibrilador, lo salva. Y está toda la familia festejando, se salvó, se salvó. Y el médico dice, no, ahora empieza el problema. ¿Por qué le agarró un paro cardíaco? No, ahora tiene que caminar todos los días, tiene que empezar a comer mejor. Entonces, lo primero es, yo siempre digo, de lo que nos evitó. Yo creo que el mercado hoy está festejando lo que se evitó, pero ahora hay que hacer las reformas de fondo
porque si no le va a agarrar otro paro cardíaco. Y ese es el susto que tienen muchos. Yo lo usaba el otro día también y ya me callo. Yo antes decía siempre que lo incierto es peor que lo malo, porque a lo incierto, lo malo me adapto, lo incierto me paraliza. Y un amigo me frena y me dice, Jonathan Loy, me dice, Claudia, no, tu problema cuando estás en los mercados es que buscas todo el tiempo certeza. Entonces lo llamo a Felipe, calcula esto. Buscamos certeza, dólar futuro. Entonces me pregunta, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren, algo incierto o algo cierto? Cierto. Y si la certidumbre es mala, Vamos por la futuro. bueno, señores, nosotros todo lo que estamos acá, y creo que el 99% de los argentinos sabíamos que teníamos la certeza absoluta que chocábamos por el aire en el 2023. Y definimos este proceso como un milagro que nos hayamos chocado por el aire, respetando los contratos, pagando la deuda, pagando el obopreal, la deuda. Bueno, ahora tenemos incertidumbre. A cruzar los dedos, diría River. Pero es mucho mejor la incertidumbre de hoy que la certeza absoluta que teníamos antes. Yo hace poco fui a vender, que creo que es porque el riesgo país vale lo que vale y los activos valen lo que vale, fui a vender a Argentina a unos fondos de afuera, ya como presidente de Vima, y me fallé, estuve mal, fracasé. ¿Y por qué fracasé? Porque no, error mío, la verdad, no supe contestar una pregunta. Me dijeron todo muy lindo, espectacular el cambio que están haciendo, qué lindo, incluso el respeto por la propiedad privada, sus socios internacionales, su postura global, todo muy lindo. ¿Quién viene después? ¿Y vos crees que yo voy a poner plata? ¿Y vos no me sabés contestar esa pregunta? ¿Cuándo te enterás? No sé, quizás en octubre del 25, no sé quién va a ganar, pero quizás el poder de daño que tiene el que no respeta la propiedad privada. Yo decía, no importa si es con mejores modales, más modales o lo que fuera, pero por lo menos respete. Bueno, te pagamos los pasajes, venite en noviembre. Pero ahora es, ¿por qué motivo? Porque va a pasar lo que la sociedad quiera que pase. Y ahora viene un momento que me preocupa, que es en ese cambio que estamos viviendo todos, del desajuste de compañías o cierres o ajuste, hasta que nace lo nuevo socialmente, si la sociedad quiere cambiar o no. ¿Estamos seguros que la sociedad quiere cambiar? A veces escuchamos jóvenes y dicen, sí, che, está distinto, esta vez parece que es diferente. Pero ¿cuánto tiempo uno aguanta? Y dicen, ahí me vas a corregir si yo lo que estoy diciendo está mal. Me dijeron que es del Talmud esta frase. Perdón, pero no lo escuché. Es, a nadie le importa tu sacrificio. Solo tus resultados. Solo tu performance. Es dura la frase, ¿no? Pero es verdad. Si yo administro plata y me dice, Claudio, ¿cómo me fue? Y ganamos 10%. Qué bien, ¿cómo te sacrificás por mi cuenta? ¿Cómo te quiero? Al otro año, ¿cómo me fue? Perdiste 10%. ¿Te importa que me quedé hasta las 2 de la mañana? Y nos van a juzgar por el resultado. Más allá de algunos cambios, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero esto, por eso a veces digo, la batalla cultural es lo más relevante ahora, desde el punto de vista de decir, si no, otra vez vamos a quedar otros 40 años. Entonces la preocupación no sé si pasa tanto por la parte económica, sino si realmente interpretamos que la sociedad quiere cambiar de fondo. Y ahí yo no tengo la respuesta. Antes de que preguntes, Sí. justamente vinculado con esto, hay varios rayitos de esperanza vinculados con esto. Jueves, viernes, hemos estado con un aluvión de noticias del mercado de capitales, que JP Morgan sacó un informe de tal cosa, y ahora parece que PIMCO salió uno parecido, que es básicamente sugerían que el carry trade ya no tenía duración. Pero si ya se fueron y el dólar ni se movió, quiere decir que estamos mucho mejor. En vez de preocuparse tanto por los agoreros de siempre que están diciendo, esto se acaba, etcétera, fíjate en los resultados. Y el resultado fue que el dólar no se movió. ¿Estamos seguros que la semana que viene va a pasar lo mismo? Claro que no.
Pero ante este caso, que aparentemente es presentado como una tragedia mayúscula, el resultado ha sido positivo. Me encantó. Sí, sí. Bueno, de hecho, también uno dice, en el 2023 un bono argentino estaba al 30% de paridad. Hoy está al 70%. Me quejo porque el riesgo país es alto, digo, che, antes tenía la certeza absoluta que era impagable. Y hay mucha gente que decide, bueno, voy a esperar. Hay mucha gente que no la ve, que dice, yo ya la vi, esto vamos a explotar, porque otra vez tipo de cambio atrasado. Bueno, espera. Si sale todo bien, comprarás a otro precio. No va a valer esto. Va a valer otro precio. Los activos argentinos, las empresas argentinas. Y después otro indicador que a mí me empezó a gustar es, yo digo, a mí me cambió mucho el último año. Porque en el fondo, antes a todos nosotros nos llamaban como yo soy licenciado en administración de empresas. Y siempre el llamado, no sé, me dediqué más a las finanzas, era salgo del MULC, me quedo en el MULC, Dollar Link, MEP, contado con liqui. Éramos casas de cambio encubierta. ¿Qué importaba el gerente de marketing, el gerente de... Si era comprar, acumular y no vendas? Y ahora, así como los bancos tienen que trabajar de bancos, nosotros en el mercado de capitales tenemos que trabajar de mercado de capitales. Ahora tengo que financiar la economía real. Y empiezan a salir empresas a decir, ¿cómo me financio? ¿Cómo financio la obra pública? Santa Fe sacó el ensanche a San Lorenzo, al puerto de San Lorenzo, y tuvo demanda insatisfecha, diciendo, bueno, son 300 palos, se va a pagar con lo que recaude de lo que paguen los camiones por el peaje, por el ensanche de ruta, que antes tardaban, no sé, 4 días para descargar un camión y ahora van a tardar 4 horas, creo que van a pagar con gusto y yo me voy a cobrar de ahí como si fuese una coparticipación, bueno, participación pública-privada, ¿no? A la chilena, ¿no? Empieza a haber mecanismos donde nosotros vamos a tener que financiar a la economía real y la economía real va a tener que competir y para competir tiene que crecer en cantidad. Porque la única manera de subirlo, de amortizar los costos fijos de la luz, esta charla de hoy, si venían 4 o está lleno el salón increíble, hubiesen gastado lo mismo, de luz, de agua, de... La única manera de amortizar los costos fijos es más cantidad, y para más cantidad necesito inversión, y esa inversión es capital de trabajo, y creo que eh, Kovadlov tiene una frase que yo nunca pude superar, que me parece genial, que dice, madura aquel que tiene problemas nuevos. Otra vez me vas a discutir, me dice que tu mamá te hacía bullying, que te gritaba, que ya está, superalo. Otra vez tipo de cambio atrasado, otra vez hay que devaluar, otra vez control de precios. Qué bueno lo que estamos discutiendo, ¿no? Formas. Me parece que empezamos a discutir temas que pasamos un paso adelante. Lo que es, como nos van a jugar por el resultado, no nos quedemos en el medio. Claro. Totalmente. Bueno, empezamos ya la segunda etapa, que justamente era el diálogo entre nosotros y con el público. Recuerden que está ahí el QR. Acá tengo varias preguntas y las voy a ir pasando y las toma el que quiere. La primera es la libre competencia de moneda. ¿Puede generar inflación de corto plazo? Porque son más billetes para los mismos bienes. Y agradecen por todo lo que hacemos, ¿no? ¿Alguien quiere tomarla? Yo creo que no va a generar influencia a corto plazo. El gobierno está caminando hacia la dolarización por la vía de tenencia de dólares de la gente, volcar a los mercados en las transacciones del mercado. Está costando hacerlo, pero ha generado las condiciones para que eso suceda. Incluso desde el punto de vista impositivo las está facilitando al no exigir la justificación del patrimonio y la incorporación del impuesto a las ganancias de la justificación de esos aportes de dólares que puede traer la gente. Yo creo que esto se va a ir dando poco a poco si es que se da. La confianza en el peso también está aumentando, la demanda de pesos a la raíz de que la inflación en pesos está bajando. De manera que yo creo que se abandonó la idea de la dolarización forzosa, se tomó la idea de la dolarización endógena y no hay una atención sobre este tema. Estamos viendo de que no hay un problema de recesión por la búsqueda del equilibrio fiscal en forma forzosa y violenta.
De manera que el tema monetario siempre me ha pasado ahora a no ser el tema de preocupación fundamental y no tiene relación con la inflación. Bueno, si me permite, yo voy a agregar algo que para mí es una de las causas de mi optimismo. Ustedes saben que soy bastante optimista con lo que está pasando en Argentina. Y por supuesto reconozco todos los problemas y las dudas y los que tenemos. Pero el motivo más grande que yo tengo al optimismo es el superávit fiscal. El superávit fiscal te va solucionando problemas. Entonces teníamos hace un año atrás una situación dramática. Y en un año hemos resuelto el problema del Banco Central. Hoy el Banco Central tiene reservas positivas, está saneado, la deuda se eliminó prácticamente, las tasas de interés que están en 270% anual cayeron a 30%, siguen siendo altísimas, seguimos teniendo, pero se van solucionando problemas. A este ritmo de crecimiento, nada más que por el crecimiento económico, tenés una recuperación en la recaudación de por lo menos 1,5 puntos del PBI por año. Con lo cual eso te permite resolver nuevos problemas, porque tenemos que, como decía Manuel, hacer la reforma impositiva y todavía bajar muchísimos impuestos. Cada vez me encuentro con alguien del campo, me dicen, estos siguen ustedes bastante bien, pero porque los siguen saqueando. Y es verdad, las retenciones siguen saqueando al campo. Y por supuesto hay que eliminarlas, eso lo tenemos claro y el gobierno lo tiene claro. Pero yo creo que el superávit fiscal es una herramienta muy poderosa para ir solucionando problemas. Así que ese es uno de mis motivos de optimismo. Pero les voy a pasar de paso otra pregunta que tiene que ver, que sí es importantísima. Son dos, pero que las voy a, de paso pueden seguir escribiendo, que son dos que las voy a poner en una, porque uno me pregunta sobre si hay que seguir descentralizando en provincias y municipios las competencias, pero otra pregunta que hacen es ¿cómo hacemos para que este modelo lo hagan también las provincias y los municipios? Porque ese es un punto muy importante. A veces nos olvidamos que vivimos en un país federal y le exigimos todo al presidente o al Poder Ejecutivo Nacional y en realidad los gobernadores y los intendentes de los municipios son muy importantes en un país federal y la posibilidad que eso tiene. No sé quién quiere tomar la posta. Mira, es un tema que tuvimos un resultado sorprendente en marzo del 24, a los 3 meses de haber asumido el gobierno, que todas las provincias comenzaron las clases el día que tenían que ser. Algo que no ocurría hace, no sé, 2 décadas, 3 décadas. Este año todas menos una. O sea, los gobernadores se asustaron tanto que se portaron muy bien, ahora un cachito menos. Pero esto de la parte federal, de todo lo que tiene que hacer, no es solamente impuestos, sino que trabajar. Un tema que le di muchísima importancia es en esto de la integración al mundo, vos necesitas poder comerciar y se necesita, por ejemplo, los pasos fronterizos. Argentina tiene más de 70 pasos fronterizos con Chile, técnicamente es un lugar por donde podría pasar una mula o alguien, de los cuales están habilitados solamente 2 y se necesitan hacer más inversiones. Pero ustedes pueden decir, ¿de quién es la ruta? ¿Quién es el que tiene que hacer? Y para que haya un paso fronterizo que funcione, tiene que haber migraciones, posiblemente Gendarmería, SENASA, AFIP, tiene que haber electricidad, tiene que haber asfalto, tiene que haber un baño, tiene que haber un lugar para estacionar, para lo cual tiene que haber electricidad, tiene que haber algún tipo de aprovisionamiento de agua, tiene que haber una cantidad de cosas que en su momento contamos que había 19 en instituciones nacional, provincial o municipal que tenían que participar. Y para este paso fronterizo y hacer todo lo mismo para aquel otro paso fronterizo. Entonces no es solamente que los impuestos son absolutamente demenciales en muchos casos en las provincias, o tenemos esta maldición del CIRCREV en donde vos operás en una provincia y Misiones también te cobra, sino que necesitamos ordenar todas las actividades propiamente dichas. Creo que ya quedó claro en Argentina que salud, educación y justicia son responsabilidades provinciales en su mayoría. Pero los caminos que son, las rutas que son, los aeropuertos que son, todas estas otras funciones hay que integrarlas y en vez de estar en una confrontación, trabajar en conjunto. Los impuestos es un pedacito del problema. Todos estos otros, ya que pagamos los impuestos, esperemos que se vayan solucionando. Yo pienso ahí que lo que dije hace un rato, el que gasta con billetera ajena gasta mal y gasta mucho. Hay que revertir el problema modificando el régimen de coparticipación federal de impuestos como lo teníamos del año 1934. Esto se llama correspondencia fiscal. El que gasta recauda. Eso es lo que más disciplina el gasto, en la familia, en la empresa, en la provincia, en el municipio. Mientras esto no suceda, vamos a seguir mirando a los gobernadores, como se reunieron ayer con el presidente pidiendo plata.
buscando una participación mayor en el reparto de fondos de coparticipación, porque no tienen que hacer el esfuerzo de recaudar frente a sus gobernados. No hay cosa más difícil que cobrar impuestos y cobrar cada vez más impuestos, es lo que todos nosotros protestamos contra el gobierno nacional. Es necesario que protesten contra el gobernador y contra el intendente, son ellos los responsables de recaudar lo que gastan. Así nació la República Argentina, Confederación de Provincias Unidas del Río de la Plata. Las provincias se unieron y le daban al gobierno nacional lo necesario para que gasten. En realidad, en la Constitución de 1853 estableció que eran los impuestos de aduana, los impuestos de comercio exterior y nada más, y el correo. Con eso vivía el gobierno nacional. Bueno, la historia ha cambiado notablemente. Ahora todos pagamos impuestos por un gasto. Lo importante para que bajen los impuestos es que baje el gasto. No hay otra fórmula. De lo contrario, si tenemos el endeudamiento, tenemos el default, tenemos la inflación. Esto vale para los 3 niveles de gobierno: nación, provincia y municipio. Si vienen las provincias nuestras, yo insistí mucho en ello, a veces el cambio del régimen de población federal, siendo un sistema de correspondencia federal con muchas tecnicidades, que no hay que empalmar lo que tenemos hoy con lo futuro y hacerlo políticamente viable. No voy a entrar en ese detalle, pero lo fundamental es ese principio. Buenísimo. Bueno, acá hay varias preguntas más. Hay una específica, yo voy a leer varias para que después las conversamos entre todos, si quieren, o el que va queriendo. Hay una que es específica para Claudio, así que te la paso, porque además es interesante. Dice, ¿cómo pueden los jóvenes aprovechar este contexto para lograr el éxito económico personal? ¿No? Pasar de clase baja a clase media. Hay una que es para Diana, sobre las oportunidades del comercio internacional, ¿no? que tenemos en la Argentina y como que algo ya has dicho, pero tal vez querés agregar alguna cosa. Después hay una que me voy a reservar después para responder algo que es con respecto a la pobreza, que es cómo solucionamos la pobreza estructural. Por la primera parte, la pobreza se solucionó, como decía Manuel, por bajar la inflación. Ahí le sacás un impuesto de más de 3 puntos del PBI a la gente y eso resolvió una parte del problema. Pero después hay un problema muy profundo de la pobreza que podemos tratar en un segundo. Tenemos pocos minutos, así es que les voy a leer un poco algunas, pero creo que ahí ya tenemos para empezar. Si les parece, empezamos con eso. A ver, voy a hacer un ejemplo bastante chico que también estoy repitiendo mucho, que es historia, perdón que voy a ser autorreferencial. Yo tengo 3 hijos, por suerte independientes, que se bancan solos. Sucho, Vicky, mi apellido, tenían el mandato familiar desde que son chiquitos de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Mis hijos me miraban y me decían, pa, puedo ahorrar $20 por mes, $200 por año. O sea, cuando tenga tu edad voy a llegar a tener $3.740. ¿Sabes qué? Me voy de joda. Tenés razón. Me cambio las zapatillas, remera, consumo. Porque a la generación, a los que la mayoría acá, todos acá tienen menos de 40 años. ¿Sí? Todos. El 50% de la población argentina les mal enseñamos que consumir es ahorrar. Que estaban ahorrando consumiendo. Entonces me cambiaba, Alberto, los zapatos, hacían cambio. Ahora los 3 aplican para un crédito hipotecario. Entonces los 3 van a bailar menos, no van a comer afuera una vez, ahorran ir a comer afuera y ya no van a cambiar las zapatillas. Consumo masivo, comparo con antes que consideramos que era ahorrar y le va a dar un mal número. Bienes durables está dando muy bien número. También es contra qué comparo, ¿no? Porque si antes vendía una casa, ahora vendo 2, duplicaron, pero también es que no vendía nada antes. Y antes venía influenciado por este plan de entender que me sacaba los pesos de encima. Yo, para no criticar a nadie, me voy a criticar. Yo no sé si esto me pasó a mí solo. Pero yo no puedo creer lo que hice. En un cucurucho acá en la frente. Yo me compré un auto. Pagué adelantado. No me lo entregaban. Te lo entregaban 3 o 4 meses después. Y no cerrabas precio. El precio era al día que te lo entregaban. Y de otro color. Y de otro color. ¿Qué hice? Le di crédito yo al auto. ¿Se entiende? Y me dedico a los mercados. O sea, dije, tengo que volver a joder. Muy mal. Pero así estamos enfermos o no, de cualquier cosa. Bueno,
en ese cambio de la juventud va a pasar lo que cuando yo era chico, que el crédito es movilidad social. Porque si no llega el que tiene guita nada más. El crédito es movilidad social y aplicarlo para bienes de ahorro en serio, que son bienes durables. Y no para consumo. Y yo creo que ese cambio, ojalá se dé, pero repito, el 50% de la población argentina, corregime Agustín que vos seguís más precisamente estos números, creo que tiene menos de 30 años. Nunca vieron una baja nominal de precio. Nunca. Que algo pueda bajar en pesos. Nada. Subía menos que el dólar, siempre medía en real. Bueno, empieza. Y hay un consumidor hoy que dice, che, ahora no sube todos los días. Con lo cual, voy a comprar de unidad, ¿para qué voy a comprar todo junto? ¿No? Entonces creo, perdón, la respuesta sería, el crédito va a ser para mí el motor de que vuelvan a ahorrar en bienes durables y esos bienes durables sea un motor, porque la construcción es un lindo motor de la economía. Te agrego algo de lo que decías de la juventud. Si no solamente pueden los que ya tienen dinero. O sea, si alguien sabe cocinar, ahora eventualmente podría llegar a tener su restaurante pidiendo un crédito. Antes necesitaba trabajar para otro que tuviera plata y no funcionaba. Eso te empieza a dar una igualación importante de oportunidades. Eso también empieza a funcionar y los chicos sí lo ven. Sí lo ven, creo. Bueno, hay muchas otras preguntas, tenemos muy poquito tiempo. Te voy a hablar un segundo del tema de la pobreza, si quieren agregar. Después hay temas, nos hacen preguntas sobre educación, sobre justicia, sobre... hay varias preguntas que tienen que ver, bueno, si esto puede volver para atrás, ¿no? Que es un poco, ya creo que ya algo hemos hablado, pero tal vez quieren agregar alguna cosa. Y también hacer una pregunta sobre YPF, pero ahí se la deberíamos hacer a Emilio Aput, ¿no? Lo que está pasando ahora con YPF, que es dramático. Pero sí quiero tomar un segundo para hablar del tema de la pobreza. Nosotros empezamos el año pasado en la Fundación, el Departamento de Desarrollo Humano. Y lo hicimos porque consideramos que es uno de los problemas más graves que tiene Argentina, por delante, uno de los escollos más graves para salir adelante es el capital humano. Algo muy auspicioso en este gobierno fue que precisamente el presidente Milei empezó con un ministerio de capital humano, es decir, que entiende el problema. Es un problema sideral de capital humano. Tratamos también esta semana en la Academia de Ciencias Morales y Políticas el tema. Pero para tener una idea, el capital humano es las habilidades, la educación, la salud y también los valores que tiene una población. Y en todos esos temas estamos en el horno, incluyendo el tema de los valores, por ejemplo, la cultura del trabajo. Entonces ahí hay un problema enorme. La pobreza estructural empieza cuando se empieza a entender este problema. El gobierno lo empieza a tener claro, falta muchísimo, empieza en los niños, empiezan los primeros 1000 días, los cerebros del capital humano son los cerebros de los niños, es la primera infancia. Es lo que habla siempre el doctor Albino, es lo que hizo el doctor Monkerberg en Chile, las posibilidades de tener desnutrición cero, que Chile lo tiene y nosotros no, es un drama. Lo hablamos mucho con Eduardo Figuera Lima, todo este tema estamos trabajando con él también. Es un tema que para nosotros es crucial, lo estamos conversando con el gobierno, tenemos nuestras propuestas, seguimos estudiando el tema, lo trajimos el año pasado a James Heckman, el Premio Nobel de Economía, pero que se lo dieron por capital humano. Heckman fue justamente el que agregó esta parte que son la primera infancia y lo que él llama las intervenciones de bajo costo y alto impacto, que les permite tener con muy bajo costo, lograr que esos cerebros de los niños en los primeros 5 años de vida sean realmente completos, complejos, bien cableado, como dice el doctor Albino, para tener chicos inteligentes y no con pocos cables que te hacen chicos con pocas luces y que después no lo podés conseguir mejorar nunca más. Yo creo que la ventaja que tenemos hoy es que tenemos un gobierno a nivel federal que este tema lo tiene claro. Ahora, nuevamente volvemos al federalismo. Es un tema provincial, fundamentalmente, y un problema de los municipios. Entonces el tema también está en esa articulación, digamos, entre lo que es el sector privado, el sector público y los distintos niveles, nacional, provincial y municipal. Bueno, les abrí el tema para hablar de educación, justicia, para hablar del tema de cómo no volvemos para atrás o no. Y una pregunta que hacen relacionado a eso es, ¿qué hacemos no solo con la oposición, que ya sabemos lo que piensan, sino cómo hacemos con todos esos que están
en realidad, que están de nuestro lado, ¿no? Que piensan de este modo y que sin embargo le pegan todos los días al gobierno. Manuel, te toca a vos. Algo dice eso. Yo creo que hay que llamar la atención sobre esto y hay que pedir un análisis más profundo de lo que se llaman las instituciones. Es muy fácil derivar el impacto que uno tiene por haber sido insultado en un discurso presidencial a una conclusión dramática sobre la destrucción de las instituciones. Hay que poner las cosas en lugar, hay que poner las cosas en lugar por parte del presidente, y hay que rogarle, no sé si eso va a tener éxito, que no insulte, sino que hagan a lo sumo ironías, que no ofenda, y que pongan claro que las instituciones tienen que ser respetadas. Y esto es lo que nos va a dar posibilidades de mantener en claro el derrotero que tiene que tener un país que respeta la justicia, respeta a la gente, educa a la gente, le da salud, con los sacrificios que la gente tiene que hacer y dar, no pensando en que este gobierno puede destruirse porque no respeta las instituciones. Desde el extremo de la señora que estaba hoy presa, que dijo que esto se cae, hasta columnas muy sesudas de opinión en los diarios, donde dicen que este señor que nos gobierna es un pichón de Hitler. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en eso y pedir a la clase intelectual, sobre todo a la clase intelectual que no está del otro lado, sino que piensa que este camino es el que hay que seguir, que no lo destruyan pensando mucho más allá de lo que deben incluir deducir de los comportamientos de la gente que gobierna. A ambos lados hay que pedírselo. Diana, Claudio, ¿quieren agregar algo? Sobre cualquiera de los temas que mencioné, porque son varios y nos quedan 3 minutos. Y si quieren también redondear un comentario final. Y después los voy a invitar a todos si quieren pasar después para tomar un vino y seguir conversando allí. Déjame mencionar lo que hablamos de justicia. Normalmente interpretamos, ahora tenemos el caso este de YPF, que creo que a todos nos ha golpeado con contundencia. Pero la justicia tarde no es justicia, se suele decir. Pero hoy en Argentina no tenemos solamente problemas económicos. Una adopción tarda 15 años. Un divorcio, depende de cómo sea, si es contencioso, nada. Pues también puede ser eterno. Hay un desalojo, es prácticamente imposible e injusto eventualmente para alguna de las dos partes en una forma muy clara. Entonces, las cosas que tenemos que ir mejorando están en múltiples aspectos, desde múltiples elementos, y lo que tenemos que tener cuidado es sacarnos de la cabeza la palabra derechos adquiridos, o que no se puede hacer cambios porque va a haber alguien que esté afectado. Tomo como ejemplo lo que decía Claudio, que ahora en Santa Fe se va a mejorar el puerto de San Lorenzo. En realidad, sin inversión, en la época de Macri, hubo un pibe que le puso media neurona a la cuestión y lo que hacía era mandar un mensajito donde te daba en vez de 3, 4 y hasta 5 días que había que esperar para descargar el camión de soja o de lo que sea que llegaba hasta el puerto, te daba una ventana de 2, 3 horas. Entonces se ordenaba muchísimo, extraordinariamente mejor para el camión porque podía ir y volver 2 veces, etc. Piqueta en la ruta. ¿De quién? Las madamas y las señoritas del puticlub que estaba frente al puerto, que mientras los muchachos esperaban 3 días se tenían que entretener. ¿Eso es un derecho adquirido? Bueno, puede ser que sea un ejemplo extremo, pero hay muchísimas cosas que no se pueden cambiar porque alguien alguna vez, en base a una normativa o una interpretación de la normativa, ahora un cambio lo perjudicaría. ¿Es un derecho adquirido que los chicos puedan pasar de grado sin haber aprobado las materias? ¿Es un derecho adquirido que puedan no tener comprensión del texto? Por ejemplo, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, si vos tenés 2 materias o 3, depende de que pases o no de grado. En provincia de Buenos Aires, 2 o 3 áreas. Y cada área tiene 3 materias. O sea, vos podés pasar de año debiendo 6 materias. ¿Es un derecho adquirido? ¿Cuál de los dos tiene razón? Entonces, el tener miedo a esos cambios porque podría haber una vuelta atrás nos paraliza. No es solamente la parte económica, no es solamente, bueno, hay un señor que en este momento quiere hacer tal cosa. Tiene que haber muchos señores
que quieran hacer algo. Y lo junto con lo que decías de animarse a estar en el sector público, me imagino que muchos de ustedes van viendo las reformas, la enorme cantidad de reformas que va haciendo Federico Sturzenegger. Pero fíjense cuando hace un tuit a toda la gente que le tiene que agradecer. Los otros días conté 22 agradecimientos porque le cambiaba un arancel a un termo. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿cuánto dinero es? Si es mucho, si es poco. O sea, es tan enredado todo nuestro sistema, en donde cada cosa que tocas necesita estar aprobado en el mejor de los casos, pero por lo menos ni lo obsta de algún otro, que realmente se hace muy difícil el cambio. Por eso tenemos que pasar de una mejora a un cambio, una reforma a una revolución. Y verlo desde ese punto de vista, no solamente basado en la personalidad de quien esté a cargo, sino de que cada uno de nosotros diga, bueno, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Y lo hago de esa manera, aunque antes pareciera imposible. Buenísimo. ¿Algunas palabras finales? Manuel, ¿quieres agregar algo? No, quisiera llamar a la esperanza y al optimismo. Ya el problema que tenemos los argentinos que tendemos a la apuesta. Un poco lo que nos pasa en el club de fútbol, en muchos aspectos de la vida. Cuando ganamos vamos bien, pero cuando tenemos alguna duda vamos mal. O sos de Boca. Soy de Boca. Te lo digo con paciencia. Yo creo que a eso apela nuestra fundación. Desde que iniciamos nuestro trabajo, pusimos por delante la salida de Argentina a otro estadio, como el que pudimos conseguir, y que bien lo describió Agustín, cuando Argentina se puso al frente del mundo. Decir esto parece una superficialidad, pero creo que si no nos fijamos un objetivo de ese tipo, no vamos a llegar. Eso es lo que hay que valorar. No aflojar, no. Si hay cosas que corregir, hay que corregirlas. Luchar contra los males endógenos de la sociedad que ha producido la corrupción en forma extraordinaria y conocer el crimen también. Yo creo que la cuestión es estar claro dónde vamos y ponernos firmemente en posición de lograr ese objetivo que nos hemos puesto como meta. Y para eso estamos. Claudio, Sí, yo creo que no hay plan B, o sea que ojalá que salga bien y necesitamos que salga bien. Es lo que le digo a mis hijos siempre. Yo no sé dónde van a conseguir un país que no tenga problemas limítrofes, culturales, religiosos, étnicos importantes que Argentina. Nucleares. Que Argentina vale la pena, claramente vale la pena. Pago el precio, además. Y dos cosas para entender el mercado también, es chiquito. Esto pasó hace... ¿Cómo juega la expectativa de cambio, no? Y hace 2 meses internaron a Lula. El Bovespa subió 10%. ¿En serio? Salió. Volvió a bajar. Lo volvieron a internar. Subió. La expectativa de cambio es como los mercados argentinos empezaron a subir en el 2023. La expectativa de cambio, y esto es un poco lo que hoy, la expectativa de, che, esto se consolida o no. Por eso, más que discutir formas, que hay que hacerlo y está muy bien para crecer, es también entender que no sé cuántas oportunidades va a tener mi generación, al menos, de ver lo que estamos viendo. Porque lo otro, no sé si es peronismo, es algo... Cuando veo las elecciones a Rosario, y me decís, che, esto, ojo, porque de este extremo podemos pasar también al otro, ¿no? Y nos quedamos discutiendo, me insultaste, porque, nada, tenemos un país que creo que vale mucho la pena. bueno, me encantó esa frase final porque para mí el país vale la pena. Nosotros tenemos una gran oportunidad. Creo que tenemos un presidente que tiene un coraje y una convicción fenomenal y que tiene claro a dónde quiere ir, que es como poner a la Argentina en el primer nivel de libertades, no solo económicas, sino de todo tipo de libertades, y que vale la pena apoyarla. Alguien preguntaba, ¿cómo podemos ayudar? Hay 1000 formas de ayudar, todos lo saben. Hay formas de ayudar desde una fundación, ayudando a una fundación. Los que quieren entrar al gobierno, por supuesto, es un paso adicional fenomenal, pero también está el tema de fiscalizar las elecciones ahora en octubre. Siempre hay un montón de cosas para que se pueden hacer. Por supuesto, esta charla de hoy no era para evitarles
leer el libro, de forma tal que lo pueden de alguna manera pedir y hacer si quieren una colaboración a la fundación, que también siempre se agradece. Y más que nada, muchas gracias por haber venido, es un placer que estén acá. Todo esto no sería posible sin todo el apoyo que nos están haciendo hace muchos años, así que les agradezco muy especialmente también a nuestros sponsors y a las personas que ayudan a la fundación. Y los invito ahora, si quieren, pasamos arriba y a algo, si quieres venir acá y nos sacamos una foto. Muchas gracias.